Habían pasado 2 días desde que abandoné la casa de Gregorio y Lorenza. Caminaba por los espesos bosques, en busca del valle donde habita el sabio eremita del que me habló Eulalio. Según el Cartujo, este eremita era conocedor del camino que conduce a la ciudad de Dios, un lugar donde habitan los santos. No debía de tratarse de cualquier sitio, por lo que la búsqueda de esa santa ciudad sería parte esencial en mi largo peregrinaje. Mientras no la encontrase, mi objetivo era caminar hacia lugares santos, a saber, monasterios, santuarios, ermitas, eremitorios, donde residieran hombres consagrados al Evangelio. Caminaba por un antiguo sendero de transportadores de lana, que subía desde el centro del país hasta las tierras altas, atravesando llanuras, campos, bosques y páramos, así como aldeas y villas fortificadas. A la hora de vísperas, me detuve a descansar en los soportales de una iglesia. Se trataba de un lugar acogedor, situado en pleno bosque de abetos. Había unos cuantos devotos, llevando a cabo su práctica religiosa. Entré a la iglesia para acompañarles en oración comunitaria. Primero recitaron vísperas. Después, uno de los asistentes salió al púlpito, donde leyó un pasaje del libro del profeta Isaías y otro correspondiente al Evangelio de San Juan. Finalmente, permanecieron en silencio. Una gran cruz al fondo de la iglesia presidía el cenáculo. Desde la distancia me percaté que entre los asistentes se encontraba un amigo de la juventud, de cuando estudiaba para ejercer la abogacía, llamado Francisco. Pasado un rato, Francisco se percató de mi presencia. Una vez finalizada la reunión de oración, salimos fuera de la iglesia y nos sentamos en un merendero, donde pudimos conversar tranquilamente. Francisco me miraba contento, diciéndome: Melchor, qué alegría, cuántos años han pasado. ¿Qué te trae por aquí? Por tu aspecto, bien pareces un peregrino. También me alegro mucho de verte, querido Francisco. Sí, hace una semana que partí de casa. Vengo de un monasterio, donde he permanecido varios días estudiando la Biblia. He abandonado mi despacho, y por el momento espero que sea por un buen tiempo. Menuda aventura. Ojalá pudiera irme contigo, pero ahora ejerzo de maestro en un orfanato. ¡Qué medio más valioso de santificación! Desde que te conocí en la universidad, tu vida siempre fue reflejo del Evangelio, pero no lo entendía, hasta ahora. Yo, por mi parte, estuve muchos años perdido en multitud de esclavitudes. Y por eso, ahora soy un religioso errante que quiere recuperar el tiempo que pasó desligado de Dios. A fe que cuando concluyas tu peregrinación se verá en ti el rostro de los que aman la santidad. Ese es el único fin de mi vida, Francisco. Conocí a un monje benedictino que me hizo entender que la santidad es una posibilidad real en este perdido mundo. Después de retiro con los cartujos, he comprendido que existe un estado completamente opuesto a la oscuridad en la que me encontraba, tan opuesto que comparándolos son como el día y la noche, mas el camino hacia ese estado o condición no estará vacío de vicisitudes que deberé afrontar. Melchor, me llena de júbilo todo lo que me cuentas. Cuánto ha cambiado mi viejo compañero de universidad. ¿Hacia dónde te diriges ahora?
Voy en busca de un viejo ermitaño que mora en un remoto valle. ¿Has oído hablar alguna vez de la ciudad de Dios? Nunca oí hablar de esa ciudad, ni de ese eremita, mas a juzgar por tu semblante estoy seguro de que merece la pena que vayas. Y tras un buen rato de conversación, donde nos pusimos al día de nuestras vidas, nos despedimos con un fuerte abrazo. Cogí mi bastón y mi zurrón y proseguí el camino. Francisco sería por ventura la última persona conocida que vería en mi viaje, ya que empezaba a adentrarme en una comarca muy alejada de mi lugar de residencia. Seguí subiendo en dirección hacia los montes del Septentrión. Atravesaba poblados abandonados, villas y aldeas. Cruzaba ríos, bosques y llanuras. Llegué a encontrarme lejos de las grandes ciudades, donde solo hay afanes materialistas. En esas ciudades solo percibía una sociedad inmersa en una profunda crisis moral y espiritual. Por lo tanto, prefería mantenerme lo más alejado posible de aquel mundo repleto de ofuscación, egoísmo, codicia, vanidad, deseos de superioridad, odio hacia la religión, mentira e indiferencia y falsedad hacia el prójimo. Tenía claro no inmiscuirme demasiado en un mundo donde se antepone lo material, lo superfluo y lo banal a la santidad y lo trascendente. Empezaba a atardecer y aceleré mis pasos, a fin de llegar a la siguiente población antes de que se hiciera de noche. Cuando ya quedaba muy poca luz, advertí una ermita, situada en medio de una pradera, así que decidí pasar la noche en los soportales de la misma. Me arropé con la capa tan bien como pude y finalmente quedé dormido. Al día siguiente conseguí llegar a una apacible aldea, donde pude proveerme de pan y frutos silvestres, y de paso aproveché para llenar de agua mi cantimplora. Poco a poco fue llegando una espesa niebla. Era muy difícil ver lo que había más allá de 4 o 5 metros, y de súbito advertí el paso de alguien. Era un hombre que portaba un bastón y un sombrero de peregrino de ala ancha. Con permiso, ¿puedo ayudarle en algo? Oh, descuida, peregrino. ¿Conoce la ciudad de Dios? Entonces fijó sus ojos en los míos, con una penetrante mirada, diciéndome: Son muchas las villas y pueblos por aquí, y no pocos los peregrinos que de tanto en tanto recorren estas sendas. La mayoría no son más que una suerte de excursionistas, en busca de experiencias más o menos agradables. Quizás no hayas formulado la pregunta del modo apropiado. Y al instante reformulé mi pregunta, diciéndole: ¿sabría decirme cuál es el camino que conduce a la ciudad de Dios? Ah, eso es otra cosa. Ese camino que buscas está más cerca de lo que piensas. Las cosas en este mundo no son siempre lo que parecen. Solo tú puedes descubrirlo. Pero esto te digo, peregrino, solo los limpios de corazón habitan en la ciudad de Dios. Y acto seguido reanudó la marcha. Y poco antes de desaparecer entre la niebla, se giró, diciéndome: Peregrino, también yo, como tú, una vez me adentré en el angosto sendero que conduce hacia la verdad última. Prosigue tu camino, valeroso y noble peregrino,
y cuando transites por los senderos de la redención, recuerda a este hermano, cuyo nombre es Camael. Después de estas palabras, Camael se alejó con paso lento, desapareciendo entre la niebla, y como había una niebla muy espesa, accedí a descansar a una iglesia, dedicada al Arcángel Miguel. Una vez dentro, me senté y extraje el Evangelio de San Lucas de mi zurrón. Abrí el libro por el capítulo 8, y la lectura de la parábola del sembrador me llevó a pensar en las palabras de Camael, que parecía tratarse de un hombre singular y poco común. Como afirma la parábola, en efecto, existen modos muy diferentes de encarar la palabra de Dios, lo cual es todo un misterio. Los hay que no trabajan por el reino de los cielos, los que no luchan por contrarrestar su naturaleza pecaminosa. Estos se encuentran en un estado de ceguera espiritual, que les somete a una identificación mórbida con los objetos de placer para los sentidos. Ignoran el camino religioso, están llenos de demandas y de avidez, necesitan afirmarse constantemente, y son soberbios y orgullosos. Son ciegos, guiados por otros ciegos hacia el hoyo de la perdición. Existen otros que animan a los demás a luchar contra el pecado, pero en realidad no son capaces de doblegar al mal dentro de sí mismos. Estos no se encuentran tan atolondrados como los anteriores, y tienen el propósito de trabajar para el reino de los cielos. Pero los afanes diarios y la presión de este mundo les terminan por ahogar, como la semilla que cae entre zarzas y se asfixia. En realidad, son como ovejas sin pastor. Finalmente, hay otros que trabajan por el reino de los cielos con todo su corazón, cuales sean las dificultades. Son custodios del Evangelio y caminan con mayor o menor precisión por el camino de la santidad, en pos de la comunión plena con Dios. Una vez que hube concluido mi reflexión sobre la parábola del sembrador, salí de la iglesia, a fin de recorrer el pueblo y sus alrededores. Las montañas del septentrión, hacia donde dirigía mis pasos, destacaban por encima de las casas, al fondo del valle. Atardecía, y tras recorrer las calles de la aldea, me adentré en un espeso bosque, por donde debía reanudar mis pasos al día siguiente. De súbito, caminando delante de mí, a no mucha distancia, advertí la figura de un hombre, el cual avanzaba lentamente por el frondoso bosque. Parecía tratarse de Camael, a quien había conocido al poco de arribar a la aldea, y elevando mi voz le dije: «Hola, soy el peregrino de antes». Mas he aquí que Camael seguía avanzando, dándome la espalda. «Espera, Camael, ¿es que ya no te acuerdas de mí? Esta mañana hemos hablado en la aldea». Ya no queda tiempo para la espera, peregrino. ¿Estás preparado para recorrer esa senda que dices buscar? Y después, aunque corrí para alcanzarle, la figura del atípico Camael se fue alejando, cada vez más, hasta perderse entre la niebla. Lo busqué incansablemente, pero no hubo manera alguna de dar con él. Había desaparecido en la profundidad del bosque. Finalmente, la fatiga me venció, y regresé a la iglesia del Arcángel Miguel. El frío iba aumentando, por lo que el presbítero de la iglesia insistió en acogerme, en un pequeño cuarto dentro de la misma, destinado a la acogida de peregrinos y mendigos. Era una persona de carácter afable. Me dijo: «Mañana, antes de que continúes, te indicaré el camino más seguro. Estaré aquí, en la casa parroquial,
por si necesitas cualquier cosa. Y cuando el joven sacerdote ya iba a salir de la habitación, me acordé de Camael. Preocupado, le dije: Camael ha desaparecido por el bosque, cuando ya la noche estaba al caer. Y cuando le hube dado una descripción detallada de Camael, me dijo: Querido amigo, en esta aldea no vive ese hombre que has conocido. ¿Cómo es posible? Iba sin zurrón, sin comida, tan solo con un bastón, un hombre de no menos de 70 años. Ciertamente es extraño, y más con el viento y el frío de esta noche. Pero es posible que sea un ermitaño de estas montañas. Algunos bajan a veces a buscar frutos del bosque. A pesar de su edad son duros. Descansa tranquilo. Buenas noches. Y cuando el sacerdote se hubo marchado, me acosté. Su respuesta me sosegó. Camael tenía todo el aspecto de un eremita del norte, por lo que sería muy buen conocedor de los bosques. A la mañana siguiente, el buen sacerdote me obsequió con unos deliciosos higos, para recuperar las fuerzas perdidas. También me dio las indicaciones pertinentes para que pudiera atravesar las montañas del septentrión sin mayores problemas, y así arribar al Valle del Silencio, donde reside el sabio eremita del que me habló Eulalio, el monje. Tras despedirme del sacerdote, me adentré nuevamente en el espeso bosque, donde la noche anterior había desaparecido Camael. Lo que siguió a continuación fueron 2 jornadas por las montañas del septentrión, una de subida y otra de bajada, muy largas y extenuantes. Gracias a las precisas indicaciones del sacerdote, evité otros caminos que debían de estar en muy malas condiciones, dado el clima lluvioso. Durante la jornada de descenso pude contemplar desde lo alto un inmenso y hermoso valle. Con toda seguridad se trataba del Valle del Silencio. Como enseguida anochecería y aún me hallaba bastante lejos, hice un esfuerzo para alcanzar la próxima aldea o refugio. De suerte que di con un viejo eremitorio, un lugar donde se congregaban y pernoctaban diferentes eremitas de la zona, y también peregrinos que estaban de paso. Enorme fue mi sorpresa cuando al preguntar por Camael a 3 ermitaños que allí había, ninguno decía haberle visto jamás. Por lo visto, Camael no era un eremita de aquellas montañas, pero tal vez sí un ducho peregrino. Y después salí al exterior del eremitorio, donde me senté bajo el porche. Estaba también allí otro peregrino, en silencio. La noche era preciosa. Al cabo de un rato, el peregrino, que parecía ser un presbítero por su hábito, se me acercó, diciéndome: Disculpe la indiscreción. He oído que preguntaba por un hombre un tanto atípico, ¿cierto? Sí, ¿lo conoce? No tengo el gusto de conocerle, pero esta tarde un mendicante que estaba de paso me dijo que conoció a un hombre que venía de haber caminado durante toda la noche por el bosque. Supuse que era el hombre por el que usted preguntaba ahí dentro. Dijo que iba en dirección al Valle del Silencio. Tiene que ser él. Me quedé preocupado cuando lo vi adentrarse en el bosque al caer la noche. Había mucha niebla e iba sin zurrón ni cantimplora. Supuse que era un eremita de la zona, pero ninguno de los de aquí dice conocerlo. Descuida, debe de ser un peregrino veterano. Por estos caminos menos transitados acostumbran a andar peregrinos con mucha experiencia, pero también capaces de las mayores imprudencias.
Y después de guardar un breve silencio, mientras admiraba el cielo nocturno, volvió a decirme: Vengo oyendo rumores desde hace unos años sobre un extraño peregrino que se acostumbró a dormir 3 horas solamente, para así caminar de noche. ¿Quién sabe si sea él? Por cierto, me llamo Gustavo, soy pastor de la Iglesia Reformada. Mi misión es llevar la palabra de Dios a los más marginados, por eso viajo por estas tierras. Mucho gusto, me llamo Melchor. Me alegro de conocerle, pues en este país no han sido pocas las rivalidades entre católicos romanos y católicos reformados. Gracias a Dios se han calmado mucho las tensiones del pasado. Tenemos un mismo Creador y Redentor. Somos hermanos y debemos de permanecer unidos, pese a las pequeñas diferencias doctrinales que presentamos. Ahora, además, tenemos un mismo enemigo en común, aquellos que quieren destruir la religión y desligar al ser humano de lo más sagrado y trascendente. Se está poniendo todo demasiado mal, ya no solo a nivel político, también en lo espiritual. Sí, por desgracia. Tristemente estamos pasando de una sociedad cristocéntrica a una sociedad egocéntrica. El hombre quiere ocupar el lugar que le corresponde al Creador del cosmos, en vez de dejarse transformar y regenerar por su Verbo encarnado, que vino para redimir. Dígame, Melchor, ¿lleva mucho tiempo en los caminos? Al contrario, es mi primera peregrinación. Pues para ser la primera vez es bastante valiente. Esta ruta dejó de ser frecuentada hace tiempo. Cierto que no estamos en los mejores tiempos para peregrinar, pero el celo por la verdad revelada me devora. Por eso dejé mi casa, y más aún, abandoné mi trabajo, cortando toda relación. ¿A qué se dedicaba? Era abogado. Y si me permite la pregunta, ¿qué fue lo que ahí vio para llegar al punto de tener que cortar relaciones? Un mundo impío, deshonesto, lleno de corrupción, donde incluso los que parecen más limpios están llenos de porquería. Un mundo en donde se dice buscar la justicia y la verdad, pero todo se mueve por dinero y por toda suerte de intereses, en donde abunda la calumnia, el soborno, el chantaje, la hipocresía. Un mundo donde todos dicen ser inocentes, pero en realidad son depredadores unos de otros, y donde la justicia es adulterada con desfachatez, hasta quedar convertida en una caricatura. Una justicia que, si algo tiene, como todo lo de abajo, es la imperfección, mientras no alcanzamos la justicia de arriba. Pero esa justicia de arriba no es la simple justicia de abajo, sino la santidad más excelsa que pueda existir, donde solo existe la ley del amor. Abajo prevalece la voluntad del yo, con todas sus concupiscencias. Arriba prevalece la voluntad de Dios, que es generadora de vida. La ciudad de abajo no tiene luz propia, sino oscuridad. La ciudad de arriba, en cambio, tiene luz propia, y esa luz de arriba ha descendido para alumbrar a la ciudad de abajo, pero sus habitantes han preferido las tinieblas y han rechazado la luz que nace de lo alto. Siendo así que no tenemos luz propia, la justicia de abajo es una proyección de nuestras iniquidades, o sea, de nuestra condición pecaminosa. Muchos hemos vivido pensando que teníamos luz, que éramos sabios, impecables. Cuando se trata de vanagloria, todo se vuelve fácil y placentero para el hombre.
Pero cuando se trata de reconocer la propia pecaminosidad, todo se torna gris y penoso, y esto debería de hacernos reflexionar. A mí siempre me costó reconocer mis debilidades, mis injusticias, mi falta de amor. Hay algo en nosotros que nos impulsa casi enfermizamente a no reconocernos pecadores, o sea, nocivos para otros y para nosotros mismos. La soberbia humana, el orgullo, el ego, es un gran problema. Acabas de describir la triste historia de mi vida, Melchor. Antes de que fuera pastor de la Iglesia Reformada, estuve casado, pero también era aficionado al casino y gastaba enormes cantidades de dinero. Mi esposa siempre me lo advirtió, mas yo jamás quise reconocer el problema. Pese a que iba acumulando cada vez más deudas, me justificaba siempre de algún modo, e incluso culpaba a otros de todos mis problemas. Así pues, me junté con ciertos individuos, con los cuales contraje una deuda desorbitada. Poco después de advertirles que no podría devolverles ni la mitad de la cantidad que me pedían, un día, cuando volvía a casa, ésta se encontraba envuelta en llamas. Mi esposa falleció en aquel incendio. Desgraciados. Cuánto lo siento, Gustavo. Sería muy fácil culpar a quienes provocaron el incendio, pero todo ocurrió por culpa de mi soberbia. ¿Y qué hiciste después? ¿Qué fue de ti? Quise quitarme la vida, desaparecer del mundo. Mas he aquí que Dios me dio otra oportunidad. 2 años después, conocí a un misionero reformado. Fue perseguido en su país por difundir la palabra de Dios en su propio idioma. Y al presentarme el Evangelio en toda su pureza, quedé conmocionado. Después, durante un estudio serio de la Biblia, que duró 1 año, poco a poco, me di cuenta de cuán equivocado estaba, cuán arrogante había sido al no reconocer mis errores. Y así es como conocí la justicia de arriba. Y cómo la justicia de nuestro mundo es una burda imitación de aquella. Así es. Bueno, Melchor, no quiero entretenerte más. Estarás cansado por el largo camino. Ha sido un gusto poder charlar contigo. El gusto ha sido todo mío, Gustavo. Y cuando ya caminaba en dirección a su celda, le pregunté: Gustavo, ¿conoces la ciudad de Dios? Me dijeron que es un lugar donde habitan santos. Por ventura allí podré hallar esa justicia, que no conocí como abogado. No he oído hablar de ella, mas si te han dicho que allí habitan santos, no dudes en buscarla, ya que hoy no abundan las ciudades así. Gracias, Gustavo. De nada, buenas noches nos dé Dios. Acto seguido, fui también a recogerme a mi celda, y tras leer un pasaje del Evangelio según San Lucas y meditar sobre la justicia y la santidad de arriba, el sueño me venció.